Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Profesores del estado Táchira en Venezuela denuncian presencia e influencia del ELN en los colegios de esta región venezolana. Los grupos guerrilleros llegan a las escuelas no vestidos de manera camuflajeada, llegan como civiles, pero llegan ejerciendo poder. Panfletos, revistas y emisoras serían utilizadas por el grupo terrorista para incentivar la supuesta reclusión de adolescentes. Revista Antorcha ELN. Hay que ser muy toche para esperar que las cosas cambien solas. ¿Nos juntamos o vamos a dejar que todo siga así? Pese a la gravedad de las denuncias, las autoridades venezolanas y colombianas hasta ahora han guardado silencio. Estamos aspirando que el cuerpo diplomático colombiano en Venezuela considere esta denuncia que nosotros hemos venido haciendo dentro de la agenda colombo-venezolana. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El diputado venezolano Abelardo Díaz y el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Javier Tarazona, explican y revelan la estrategia que estaría siendo utilizada por el ELN en Venezuela para atraer con engaños a menores en sus filas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la presencia del ELN en Venezuela y la realización de actividades proselitistas que este grupo terrorista estaría adelantando a través de folletos y emisoras clandestinas para reclutar menores en los estados Táchira y Apure. El punto clave. Pese a las denuncias hechas por organizaciones que reúnen a los profesores de las zonas afectadas, la situación en Venezuela no cambia. El silencio de las autoridades del país bolivariano frente a esta situación es evidente. Así lo han visibilizado en distintas ocasiones los educadores que han denunciado las amenazas que están sufriendo. Tenemos un gobierno entonces que a través de la norma evita el ingreso de sacerdotes y pastores a las escuelas, pero permite la presencia de los guerrilleros. Estos fascículos que le entregan a los niños para que los niños coloreen en las escuelas, ¿ok? Observamos, por ejemplo, en el material Antorcha cómo hay un crucigrama para que los niños vayan conociendo de la filosofía, de la historia de este grupo guerrillero. Que los colegas tienen miedo incluso a negarse a recibir de los grupos guerrilleros estos documentos, porque llegan en cajas a entregarlos en las escuelas. El punto clave, pese a estas denuncias, continúa la entrega y la divulgación del material que exalta y justifica las acciones terroristas que comete la agrupación criminal. Folletos, revistas y hasta emisoras clandestinas entregan contenidos exaltando al ELN e invitando a los menores a que ingresen a sus filas. Las publicaciones que distribuye el grupo terrorista ELN a Venezuela tienen alarmada a la población fronteriza de ese país. Según fuentes consultadas por el programa La Noche, guerrilleros de la organización criminal envían cartillas incluso a planteles educativos de Venezuela en estados fronterizos y obligan a los maestros a difundirlas entre sus estudiantes. No hay opción para rechazar este material que busca claramente un adoctrinamiento en la población de ese país sin distinguir edades. Alumnos de escuelas primarias reciben panfletos como este para dibujar. El lenguaje de corte marxista está identificado con la ideología de la organización criminal, como lo muestra esta ilustración del filósofo Karl Marx. El Colegio de Profesores de Venezuela denunció que cerca de 8.000 estudiantes venezolanos están bajo la zona de influencia del ELN, que se divide en 3 estados fronterizos. En Táchira, 16 escuelas habrían recibido cajas repletas de panfletos del grupo terrorista colombiano. En el estado Apure, la actividad de la organización criminal habría llegado a más de 40 escuelas. Y en el sur del estado Zulia, la cifra sube a los 100 planteles educativos.
Estas acciones han venido fortaleciéndose desde hace meses ante la mirada pasiva de las autoridades. De hecho, en marzo pasado, el Comando Central del ELN envió este panfleto a la población lamentando la muerte del presidente Hugo Chávez apenas un día después de su deceso. Comunicado Comando Central ELN marzo 6 de 2013. Estamos abrazados con el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela y con su gobierno, quienes sabrán rubricar con creces la memorable obra de su padre y conductor Hugo Chávez Frías. La revista Antorcha Elena de discurso proselitista también ha venido circulando sin restricciones por los municipios de sus estados. En esta contraportada, la publicación invita al lector a completar la letra de una canción guerrillera. En esta otra página, el grupo terrorista ELN rechaza una desmovilización para la paz en momentos en que se rumora sobre un eventual inicio de diálogos entre la organización criminal y el gobierno colombiano. En otra ilustración, el ELN invitaría a sus lectores en Venezuela a incorporarse a sus filas. ¿Nos juntamos o vamos a dejar que todo siga así? A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan del silencio de los gobiernos de Colombia y de Venezuela frente a estas denuncias que señalan al ELN de ejercer influencia en colegios y en escuelas de Venezuela. Saludamos a esta hora en Caracas a Abelardo Díaz, es diputado de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana por el Partido Social Cristiano COPEI. Diputado, bienvenido al programa La Noche. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo pues al pueblo colombiano y a todo el pueblo de habla hispana, donde llega esta señal de NTN 24. Varios delegados de su partido se movilizaron en su momento a la frontera a hacer una investigación sobre la presencia de organizaciones terroristas colombianas en territorio venezolano. Esto ocurrió ya hace casi un año. Hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado frente al tema por parte del gobierno? Bueno, esto es un tema sumamente viejo. Nosotros lo hemos denunciado en forma seria, en forma responsable, desde hace muchísimos años. Pero lamentablemente no hemos visto una acción decidida, una acción seria, una acción donde el gobierno nacional esté tendiendo a solucionar y a revisar este caso, que es sumamente grave y es sumamente lamentable, porque hoy estamos asegurando de la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Presencia desde hace mucho tiempo, pero presencia para delinquir, para secuestrar, para matar, para cobrar vacuna y ahora para la ideologización de nuestros niños, de nuestros estudiantes en el área de la frontera colombo-venezolana. Lo que más lamentamos es que nosotros hemos denunciado esto en forma seria, en forma responsable. Nosotros hemos acompañado ese pronunciamiento valiente del profesor Javier Tarazona, que tomando este tema tan álgido, tan difícil, tan arriesgado, bueno, presentó a el país nacional y a todas sus instituciones las pruebas fehacientes, las pruebas contundentes de que la guerrilla colombiana, específicamente el ELN, opera en la frontera venezolana ahora con un mecanismo nuevo, que es el de ideologizar a nuestros niños mediante la entrega de material subversivo. Abelardo Díaz, como diputado nacional por el estado Táchira, presentó las pruebas, la denuncia, repito nuevamente, en forma responsable y en forma seria, al Parlamento Nacional, y lamentablemente lo que recibimos fue una decisión de la mayoría oficialista de no investigar estos hechos. Esto es consecuencia sencillamente del contubernio, de la amistad, de la unidad ideológica que hoy existe entre el gobierno nacional, que tiene 15 años en el poder, y la guerrilla colombiana, que han trabajado, que han estado de la mano durante muchos años y donde hay nexos, donde hay vínculos desde muy sólidos desde hace mucho tiempo. Justamente en algunos minutos vamos a estar conversando también con el profesor Javier Tarazona, quien es el que está realizando esta denuncia sobre cómo el ELN adoctrina a los niños en la frontera. Por lo que usted ha podido conocer, diputado, ¿cuáles son las estrategias que están utilizando estos grupos armados, estos grupos que delinquen en la frontera para inmiscuirse, involucrarse en instituciones educativas?
Bueno, ya ha sido público, notorio y comunicacional que esta gente está introduciendo este material subversivo, que son unos panfletos que llevan a las escuelas, que se los entregan a los docentes, a los profesores, bajo amenaza, para que ellos los divulguen entre los niños en edad escolar. Esto es sumamente grave. Panfletos como este, con mensajes subversivos, con mensajes comunistas, inclusive con unos muñequitos para que los niños pinten, de manera tal que ellos se vayan familiarizando con los mensajes subversivos, terroristas y criminales que acompañan a estas organizaciones que actúan delincuencialmente al margen de la ley. Nosotros hemos también señalado y hemos mostrado este tipo de material que se prueba pues ese contubernio ideológico, ese afecto, ese amor inclusive que se generó entre el expresidente Chávez y la guerrilla colombiana. Este es el comunicado público del Ejército de Liberación Nacional como consecuencia de la muerte del expresidente Chávez en marzo de este año. Bueno, un contenido lleno de solidaridad, de compromiso y de unión ideológica entre lo que son los factores del hoy gobierno venezolano y esta guerrilla colombiana. Pero esto no es nuevo y esto lo hemos denunciado durante hace mucho tiempo y todo esto viene desde hace mucho tiempo por esa unidad ideológica que ha existido y que existió entre el entonces presidente Chávez y los vínculos de la guerrilla colombiana. Por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía de la vez que el presidente Chávez recibió en el Palacio de Miraflores, sí, como un invitado de lujo, como un invitado especial al guerrillero Iván Márquez. Este abrazo, esta mirada que ustedes están viendo aquí es una mirada de afecto, de compromiso, es una mirada de amigos, porque amigo ha sido el gobierno venezolano de la guerrilla colombiana.